tardes a todos nuevamente y pues iniciamos. A manera de resumen, pues el módulo 1 trató sobre esta disposición administrativa, como les mencionaba, desde la generación, la operación, el mantenimiento de transmisión, distribución y la planeación y el consumo propio, que es en los centros de carga, pues afecta de una manera correcta mediante este código de red. ¿Por qué de una manera correcta? Porque queremos hacer un sistema eléctrico nacional fuerte, robusto, que tenga calidad, que sea eficiente, que sea confiable, que sea seguro, que tenga una continuidad, que no haya paros, que no haya paros programados, porque actualmente todavía se tienen algunos paros programados, o sea, el SENACE en ocasiones quita energía a ciertos lugares pues afectando a ciertos usuarios. La idea es esa, que nuestro sistema eléctrico nacional sea confiable y que no haya necesidad de esos paros programados para soportar la demanda eléctrica en la red eléctrica que tenemos. Entonces, a manera de resumen, pues ese es el código de red. Y a manera de resumen, pues decíamos que previamente a esto hubo una reforma energética, una ley de la industria eléctrica. Esa reforma energética afectaba la Constitución. Esa ley explicaba algunos términos que deberían de cumplirse dentro del sistema eléctrico nacional, y alguno de esos lineamientos pues era el emitir un código de red. Entonces, eso es lo que hablamos en el pasado módulo. Ya pues, a manera de resumen, decíamos que en el primer código de red pues se mencionaba que esto aplicaba a los centros de carga en media tensión, en alta tensión, y que en alta tensión teníamos dos suministros, uno convencional y otro especial. El especial es básicamente industria pesada, industria cementera, metalúrgica, industria del papel, industria que tiene muchas cargas de gran capacidad, y que cualquier disturbio que se presente en este tipo de redes eléctricas, pues claro que va a afectar a los usuarios que tengan como vecinos, o inclusive a una red donde estén involucrados varios usuarios. O sea, cualquier problema que tuviera una alta tensión con cargas especiales, claro, forzosamente iba a afectar la red eléctrica cercana a ellos, ¿no? Y la alta tensión convencional pues aplica a la industria que esté conectada en alta tensión, arriba de 69 kilovolts, y también afecta ese criterio de código de red, afecta a la media tensión. La media tensión solo aplica al desbalanceo de corriente y a la coordinación de protecciones y algunos otros elementos, pero donde aplica completamente es en alta tensión. Y la idea del código de red 2, que es la versión 2, que se estaba analizando, vino lo de la pandemia, pero bueno, se estaba analizando, ya estaba por salir. Yo creo que todos estos planes se mandan al 2021, a fechas posteriores al 2021, y en esos cambios pues se menciona que la media tensión también debe estar incluida dentro de la calidad de la energía y del factor de potencia, no nada más el desbalanceo, sino la media tensión. Usuarios por arriba de 1 megawatt, pues deberían de tener también contemplación de la calidad de la energía. Estos son los criterios que se mencionan para el cumplimiento en centros de carga. Esos centros de carga, pues lo habíamos mencionado, todos son referidos al punto de conexión. Y en ese entonces, cuando salió el código de red, en el 2016, pues se mencionaba que aplicaba a los nuevos centros de carga que se conectaran al sistema eléctrico nacional. O sea, en el 2016, si alguien se iba a conectar en media tensión o en alta tensión como una nueva planta, tendría que cumplir el código de red. Tendría que presentar un plan de trabajo ante la CRED dando cumplimiento a ese código de red. Y también aplicaba a los centros de carga que estuvieran actualmente, pero a ellos se les iba a dar una prórroga de 3 años. Esa prórroga de 3 años
pues vencía en el 2019. O sea, en el 2019 es cuando ya se dice que se debe de cumplir el código de red por las empresas que estuvieran conectadas mucho antes de la emisión del código de red. Entonces, en el 2019 es el año en el que las empresas deben de cumplir, las empresas de media tensión deben de cumplir con ese código de red. Y pues actualmente, como les menciono, si ya se está hablando de que media tensión también debe de cumplir, pues es importante que todos sepamos un poco acerca del código de red, ¿no? Mencionábamos que pues como Circutor, una empresa que hace productos para la eficiencia energética, pues uno de sus productos era la medida. O sea, lo importante, como por ahí dicen, de todo asunto, es necesario tenerlo valorado, es necesario tenerlo medido para poderlo controlar. Y esto aplica pues a diferentes situaciones en la vida, no nada más al área eléctrica, entonces inclusive en la salud. Si yo quiero estar bien de salud, pues primero tengo que hacerme un chequeo, tengo que hacerme una revisión, tengo que hacer una medición, un estudio, y en base a ese estudio, pues saber si yo tengo algún padecimiento, si tengo algún problema interno, porque muchas veces es interno el problema, no se manifiesta de momento. Inclusive la presión arterial, pues dicen, es el asesino silencioso, ¿no? Nadie se da cuenta que tiene presión alta hasta que hay una medición, hay un monitoreo de esa presión arterial. Lo mismo sucede en la industria, o sea, la red eléctrica es una serie de cables que tenemos en las subestaciones, que tenemos en toda la industria y pues que muchas veces no sabemos qué está pasando internamente dentro de esos cables. Sabemos que hay una corriente que está circulando, una corriente que está fluyendo, sabemos en ocasiones el valor de corriente, pero no sabemos la calidad de tensión o la calidad de corriente que está circulando por esos cables. Por eso es importante pues tener conocimiento del monitoreo de esa medida. Y pues Circutor, el módulo que vamos a hablar ahorita y que nos parece muy interesante, por eso lo exponemos, por eso lo mostramos ante ustedes, es nuestro equipo portátil. Un equipo portátil clase A, que le llamamos el MyBox, que ha tenido unos premios internacionales por innovación, y este portátil, este analizador, pues lo tienen aquí en pantalla, y a manera de ejemplo, pues estamos poniendo dos figuras, ¿no? Dos ilustraciones. Una donde está la mitad del analizador con una mano que está sosteniendo un Smart, una tableta, un Smart donde esa mano, al parecer esa persona está desayunando, está comiendo, está tomando un aperitivo y pues, ¿qué dice ahí? ¿Está realizando una energética? Pues sí, o sea, de forma remota, mediante su Smart, esa persona, a pesar de que está en casa y está tomando un aperitivo, está desayunando, cenando, no sabemos, él está verificando la instalación eléctrica, pues a lo mejor del analizador que conectó en su industria y que en ese momento le dio por ver qué está sucediendo en ese analizador, ¿no? ¿Qué está registrando el analizador? O sea, ya le estoy indicando que este analizador es una innovación pura, o sea, un conocimiento a distancia, una telemetría de los parámetros eléctricos que me está dando este analizador, que además es clase A. Y en la otra ilustración, pues lo mismo, ¿no? Alguien que está en una biblioteca de casa, alguien a lo mejor, no sé, en una sala, inclusive a lo mejor alguna recámara donde la persona está en cama y está con su tablet y también es lo mismo, ¿no? Está visualizando, le causó interés y dice, voy a revisar qué está midiendo mi analizador que acabo de conectar en tal red eléctrica. Entonces, como les decía, da pie, a pesar de ser un analizador que está conectado en una industria, pues desde lejos, remotamente, estoy visualizando qué está sucediendo con lo que está midiendo ese analizador. Y pues en la parte de abajo pues vemos el analizador
alguno de sus componentes que contiene, pues estamos viendo que tiene unas pinzas, unos sensores de tipo flexible, o sea, sensores flexibles para la medición de corriente y unos cables con unos caimanes. Esos cables con caimanes pues permite tomar la tensión eléctrica de la red donde vayamos a conectar ese analizador. Ese analizador, pues si lo vemos ahí, se ve un analizador aparentemente sencillo que internamente tiene un procesador muy grande, un procesador que le permite dar seguimiento a esa clase A. Entonces, esas pinzas son flexibles, pero el analizador también puede contar con pinzas rígidas para una mayor precisión y con pinzas de relación 5 amperes. Relación 5 amperes para la medición en media tensión. Entonces, este es propiamente nuestro analizador MyBox. Y nuestro analizador MyBox también tiene otras particularidades, otras características que una innovación. Tiene una conexión Wi-Fi, o sea, esa conexión Wi-Fi, pues le permite comunicarse a un smart, comunicarse a una tablet, o sea, el analizador, si nos estamos dando cuenta, y tenemos el modelo 1500 tiene doble antenita, una antenita es para Wi-Fi, que a través de una app que puede ser iOS o puede ser Android, yo me comunico al MyBox a través de mi celular, o sea, a través de mi smartphone o a través de mi tablet. ¿Y para qué me voy a comunicar con él? Pues me voy a comunicar para visualizar los parámetros eléctricos que está midiendo nuestro analizador. Una es visualizo los parámetros eléctricos y la otra es configuro desde mi app, desde mi celular, desde mi tablet, configuro los parámetros que voy a medir en mi instalación eléctrica. Entonces, es algo innovador, o sea, una conexión Wi-Fi. A muchos piensan, pero si estoy en un lugar donde no hay conexión Wi-Fi, no, en realidad lo que está generando el Wi-Fi es el MyBox. El MyBox está generando una red Wi-Fi entre el celular y el MyBox. O sea, hay comunicación entre ellos dos nada más. No quiere decir que tenga internet en ese momento, sino el Wi-Fi lo está generando el MyBox y hay comunicación con el Smart. También otra parte importante que tiene el MyBox es un espacio en la nube, o sea, tiene un espacio en la nube que me permite interactuar con el MyBox, subir datos, subir archivos, visualizar el MyBox en la nube. Entonces, esto, Wi-Fi y la nube, el espacio en la nube, pues es gratuito en la compra de un equipo MyBox. Les decía que tiene dos antenitas. La otra antenita, pues, es una comunicación 3G. Esa comunicación 3G es que mediante yo colocar una SIM de alguna telefónica celular que a mí me convenga más, pues puedo colocar esa tarjeta, esa SIM dentro del MyBox y yo puedo tener comunicación, ahora sí, a distancia vía 3G con un Smart o con una tablet, si tiene entrada o zócalo de SIM. Entonces ya tengo dos comunicaciones, una vía Wi-Fi que me da una distancia de unos 10 metros, 11 metros, que muchas veces pues 10 metros es alejarme un poquito del tablero donde tengo instalado el analizador y visualizo pues el MyBox con una distancia inclusive a veces de 3, 4 metros, no necesito los 10 metros. Ya cerré tablero, ya lo conecté, se quedó adentro el MyBox, puedo configurarlo desde esos 5 o 10 metros, lo configuro. Muchas veces sucede que una vez que conecte el analizador, pongo las pinzas, cuando veo los resultados, pues veo que una de las pinzas quedó en sentido contrario. Ok, no hay problema en la configuración, entro y cambio el sentido de esas pinzas, las coloco de manera correcta para que una vez que empiece a grabar, pues vea que los resultados están de forma correcta. O sea, siempre hago un análisis previo
de cómo estoy midiendo, qué estoy midiendo, y entonces sí, ya inicio a grabar. Entonces esa comunicación Wi-Fi me permite hacer eso, cerrar incluso, como les digo, tablero, poner inclusive un candado, que nadie se dé cuenta que adentro está un analizador, una para que nadie pare el equipo de grabar, para que nadie caiga del lugar donde lo tengo conectado, y la otra es lo que les digo, si hubo algún problema durante la conexión, pues a la hora de ponerlo a funcionar, a ponerlo a grabar, pues yo puedo hacer cambios, ¿no? Tanto en tensión como en corriente. Entonces, esas dos grandes ayudas de comunicación y comunicación Wi-Fi y comunicación 3G, pues me ayudan a comunicarlo de forma remota. Pero también está la comunicación nube. Entonces, si tengo esas tres comunicaciones, pues ya cerré el ciclo, o sea, cerré el ciclo de comunicaciones. Tengo comunicación desde la tablet, desde el Smart, hacia el analizador y del analizador hacia la tablet. Estoy cerrando el ciclo, pasando inclusive por la nube. O sea, tengo un total conocimiento de lo que está midiendo este MyBox. Entonces, tengo visualización de medidas en tiempo real, puedo inclusive crear una serie de alarmas dentro del MyBox, inclusive como ya tengo una cuenta en la nube, de esa cuenta que generé, pues me puede enviar las mismas alarmas en correo electrónico. Entonces me va a llegar en correo electrónico las alarmas que yo haya programado en el MyBox. Puedo configurar los parámetros eléctricos del MyBox, puedo iniciar y detener, perdón, el registro de datos. O sea, en los botones yo puedo iniciar la grabación, pero de forma remota yo puedo iniciar y detener la grabación de datos. Se me generan unos archivos que después puedo visualizar con un software, que es el software Power Vision Plus, que si tenemos oportunidad lo podremos ver. Es un software básico, potente, para realizar estudios de parámetros eléctricos. Entonces, este es propiamente nuestro MyBox, esta es su aplicación, esto es como lo verían en el celular o en la tablet, verían los parámetros trifásicos, verían en tiempo real esos parámetros trifásicos, verían los archivos que han grabado, o sea que yo en cualquier momento puedo seleccionar algún archivo, visualizarlo, un archivo anterior, visualizarlo, puedo ver los parámetros trifásicos instantáneos de estas variables. Con este botón puedo iniciar grabar, entonces mi display ahora es mi Smart, mi display ahora es mi tablet. ¿Qué más puedo visualizar en la app? Pues en la app puedo ver el espectro armónico, tanto de tensión como de corriente, puedo ver las formas de onda, puedo ver eventos de calidad, puedo ver los fasores. O sea, si se dan cuenta en la app, tengo el analizador completo. Por eso es que el analizador ya no tiene un display como tal, porque me ayudo de mi smartphone, de mi tablet, de alguna pantallita tipo tablet más grande, donde yo pueda visualizar, donde puedo llegar a cualquier industria y por un momento dado, pues estar mostrándole al cliente pues los parámetros, los armónicos, las formas de onda, ver los espectros de armónicos y que él pueda visualizar inclusive con su propio smartphone cómo está grabando el analizador, qué está visualizando el analizador. Como les decía, también en la nube yo puedo ver eso mismo, o sea, en tiempo real, si yo tengo un 3G o si tengo salida de internet hacia el MyBox, porque en el MyBox se puede configurar como Access Point. Access Point es que es comunicación vía Wi-Fi, pero también puedo darle comunicación red. Esa comunicación red quiere decir que el MyBox puede estar conectado a una red de a lo mejor alguna oficina, de algún servicio que se tenga cercano. Por ejemplo, si estoy en industria y a lo mejor hay inclusive alcance de red donde está el MyBox, puedo conectarlo a red inalámbricamente y puedo mediante su IP comunicarme a ese internet, y entonces le estaría dando acceso, salida de internet hacia el MyBox. Pero si tiene SIM, el SIM es el que le está dando la comunicación 3G,
para comunicarse a la operadora y comunicarse a la nube. Entonces, vía nube yo puedo estar viendo los valores instantáneos como si estuviera en el equipo. Inclusive, si se dan cuenta, pues está la opción de grabar. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde forma remota yo puedo dar inicio de grabar al MyBox, puedo darle ese inicio, yo puedo decir, instálate ese analizador en tal ciudad, asegúrate que esté la comunicación 3G, instálalo y no te preocupes por la programación, yo lo programo desde aquí de forma remota, yo le doy inicio a grabar, yo le doy final de grabar y yo estaría visualizando si en realidad conectaron con... O sea, es un paso muy, muy, muy grande, ¿no? Que a través de la nube yo pueda estar monitoreando y pueda estar atestiguando lo que está midiendo el analizador. Inclusive ver los fasores. Los fasores en la nube yo también los podría ver. O sea, puedo estar viendo al analizador como si lo tuviera ahí mismo, ¿no? Y puedo intervenir en él también, ¿no? Entonces, ok, esto es propiamente nuestro analizador. Vamos a ver más características de nuestro analizador. Pero, ¿qué hace nuestro analizador para que sea una solución o una herramienta para el código de red? Nuestro analizador, pues, mide perturbaciones de red. Dentro de esas perturbaciones de red, pues la norma EN 50160 pues nos habla de algunos tipos de perturbaciones y dentro de esos tipos de perturbaciones pues nos dice que afectan normalmente pues a la frecuencia, a la amplitud, a la forma de onda y a la simetría del sistema trifásico. O sea, si hablamos de amplitud, pues estaríamos hablando de a diferentes frecuencias. ¿Qué es diferentes frecuencias? Pues ahí tenemos a los armónicos. Son múltiplos de la frecuencia fundamental, múltiplos de la de 60 Hz. Si hablamos de amplitud, pues ahí estamos viendo el valor eficaz, o sea, el valor eficaz de la tensión. Anteriormente decíamos que era un punto 70-71 del valor pico, ¿no? El valor pico que decíamos es una onda senoidal, tenemos un valor pico y nuestro valor eficaz es la raíz de 2 de ese valor pico, ¿no? Si nos damos cuenta, esa amplitud a lo mejor ya se modificó por alguna razón, por algún transitorio, por un disturbio de tensión, por un transitorio permanente, inclusive por las armónicas. Si las armónicas entraron diferentes frecuencias y se sumaron con la de 60 Hz, pues me creó una deformación de onda. Esa deformación de onda, pues interviene un cambio en esa amplitud de valor eficaz. O sea, ya no estoy dando ese valor eficaz que tenía en una onda senoidal ideal. Ya ha cambiado esa amplitud, ese valor eficaz se ha movido. Por eso viene el True RMS, que lo vamos a ver más tarde. Ese True RMS, pues es el cambio de ese valor eficaz. Ahora ya es un verdadero valor eficaz que hay que dar seguimiento. La forma de onda, pues la forma de onda lo decíamos. Hay un transitorio, la forma de onda cambió, se deformó, ya sea hacia arriba, hacia abajo, pero hay un cambio de forma de onda. En armónico sucede lo mismo. Algo que se me mete a la red eléctrica a los 60 Hz y me varía, me cambia esa forma de onda, pues ahora sí que me modificó esa forma de onda original, ideal de 60 ciclos sobre segundo de tipo senoidal. Y la simetría del sistema trifásico pues va encaminado a todos estos problemas. O sea, yo puedo tener un desbalance en mi red eléctrica creado por cargas monofásicas y hasta ahí queda, ¿no? O sea, un promedio de esas cargas, de esas corrientes por fase, entre 3, pues me va a dar el promedio. Ese sería el promedio. Pero si a esa alteración yo digo, si hago la relación de cuál fue la corriente más alta en esas dos fases o en esas tres fases, yo selecciono la corriente y hago la diferencia y luego lo divido nuevamente entre el promedio, pues me voy a dar cuenta que tengo un desbalanceo de corriente. Si ese desbalanceo de corriente es por arriba de un 10%, pues ya hay un problema en mi red eléctrica. Pero si aunado a el movimiento de ángulos, porque tengo armónicos,
pues ese desbalanceo que calculaba de forma sencilla, pues también llega a cambiar, ¿no? Llega a cambiar y entonces esa simetría por cambios de ángulo, cambios de fase, pues ya no se tiene unos 120 grados entre fases, sino hay una pérdida de simetría en ese sistema trifásico. Y esa pérdida de simetría pues produce calentamientos y produce cambios dentro de mi red eléctrica. Entonces, estos cuatro componentes de perturbación de red pues afectan a la calidad de red de energía eléctrica. Por eso la N50-160 hace énfasis a ese tipo de problemas. Y pues es necesario, como les decía, medir. O sea, medir, ¿por qué? Porque tengo que evaluar en dónde estoy parado, evaluar qué está sucediendo en esa red eléctrica, en esa red de cables que están en la industria, que salen de mi centro de control, que salen de mi centro de control de motores, que salen de cualquier tablero, que salen inclusive del transformador o en el punto de acoplamiento, como lo menciona el código de red. Entonces tengo que hacer mediciones en los distintos puntos de redes de mi industria eléctrica. Código de red menciona que debe de hacerse una medición en el punto de acoplamiento, o sea, en la cometida de media tensión o de alta tensión, pero también sugiere que si no hay posibilidad de hacer esa medición, pues que se haga aguas abajo. ¿Por qué es importante también aguas abajo? Porque puedo dar solución a los distintos puntos donde yo mida aguas abajo. Por ejemplo, si tengo una red donde hay mucha carga no lineal que me va a crear señales de distorsión, pues yo puedo poner una solución aquí y tratar de evitar que esa distorsión aguas arriba circule por todas estas impedancias y haya caídas de tensión que provoque una distorsión en tensión. Si además tengo bancos de capacitores y esos bancos de capacitores pueden sintonizar a una de esas armónicas o, como lo decimos comúnmente, en la música, algún instrumento musical, yo lo sintonizo, lo afino a una cierta frecuencia, a una nota musical. Yo estoy afinando una guitarra, un violín, algún instrumento musical, lo estoy afinando a una nota, a una la, una do, que en realidad es una frecuencia. En realidad estoy sintonizando, estoy afinando esa frecuencia. Si estos capacitores pueden entrar en esa sintonía de una quinta armónica, de una séptima armónica, o pueden entrar afinados a esa frecuencia, por decirlo de alguna forma, pues ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que va a haber una amplificación de esa frecuencia armónica. Esa amplitud aumentada, pues es un efecto de resonancia por los capacitores que entraron en la red eléctrica. Ese número de capacitores sintonizó, por decirlo de alguna forma, a una de esas armónicas. Al amplificar, pues lo mismo, va a pasar por esas impedancias y se va a crear unas caídas de tensión y va a amplificar la distorsión armónica en tensión. Entonces, hay que evaluar dónde voy a medir. Otra de las evaluaciones que menciona un poco el código de red y que no lo menciona tal cual, pero habla del porcentaje de distorsión armónica de demanda. ¿Qué quiere decir ese concepto? Pues ese concepto nos habla un poco de que hay que medir cuando se tenga corriente máxima. O sea, a mí no me va a servir una medición de un transformador de 1000 kVA cuando yo tengo 10 kVA o 15 kVA en el sistema. O sea, no es relevante tener ese dato. Aunque yo esté midiendo inclusive en media tensión, estar midiendo pocos kVA pues no me va a ser relevante. Lo importante es medir cuando tenga máxima carga. Y esa máxima carga pues va a depender del transformador donde estoy midiendo y de la red eléctrica donde estoy midiendo. Por eso es importante, pues primero que nada, tener un diagrama unifilar de dónde voy a medir. ¿Qué más necesito? Pues determinar mediante visualización, mediante inspección, mediante levantamiento. Voy a hacer un levantamiento para determinar qué tipo de cargas están trabajando, los horarios de trabajo y así determinar el estudio para el cumplimiento de código de red. Normalmente hay sugerencias de medir una semana, hay sugerencias de medir
con determinados números de periodos, ahorita vamos a ver algo, pero lo importante es tener el diagrama unifilar, los datos del transformador, su relación, su impedancia, el tipo de carga, y pues en esa semana, claro que a lo mejor vamos a caer en un punto máximo de corriente máxima. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, nadie me dice y están a un 50% de producción esa empresa, o un 40, un 60%, porque nadie me dijo, porque estamos en pandemia, porque hay baja producción, porque no me están comprando, a la industria no le están comprando los productos, entonces hay una minora de producción. Entonces es importante medir cuando tengamos máxima carga. Esa sería la medición efectiva o la medición real para después hacer las comparaciones que el manual me exige. ¿Qué me va a dar el MyBox? Pues me va a dar las formas de onda, de tensión y de corriente, los espectros armónicos. Estos espectros armónicos se manejan mucho cuando estamos midiendo frecuencias, y los armónicos pues son esas frecuencias. O sea, una fundamental que es la de 60 Hz, un tercer armónico que es 180 Hz, 3 veces 160, un quinto armónico que es 300 Hz, 5 veces la de 60, y así sucesivamente, ¿no? Veo un espectro armónico. En audio también está el espectro de frecuencias, o sea, es un espectrómetro de frecuencias que yo puedo estar analizando las frecuencias, el ruido en una sala de audio, en una sala, no sé, hasta inclusive en una iglesia puedo estar realizando estudios y los espectros de frecuencia. En el caso de la red eléctrica, pues yo puedo determinar los niveles de amplitud de la corriente fundamental de 60 Hz, por ejemplo, en este caso 65 amperes, de tercera armónica 13 amperes, de quinta armónica 39 amperes, de séptima armónica 31 y de novena armónica 9. Este es un ejemplo. Y ese ejemplo pues nos va a servir para decir algunos o para ejemplificar algunos términos que nuestro analizador y que mismo código de red disfraza en el manual. Bueno, no es que los disfrace, sino que los toma de una norma de la L3045, una especificación de CFE, y basados también en la recomendación IEEE 519. Entonces, a manera de ejemplo, pues vamos a ver esto, ¿no? Si yo tengo estos valores de estas armónicas, pues yo digo, de una tercera armónica como distorsión individual, pues puedo hacer fácilmente el cálculo de la tercera armónica de distorsión individual. Y el cálculo es sencillo. La armónica tercera me representa un 13 amperes y la fundamental 65. Este cálculo, esta división por el 100, pues me da un porcentaje de un 20%. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 20% de tercera armónica. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta aquí drásticamente, este ejemplo nos dice que la armónica predominante en ese circuito pues es una armónica quinta con un 60% de distorsión. La sigue la séptima, o sea que hay cargas de tipo rectificación de 6 pulsos que me genera una quinta y una séptima armónica. Algo ya me está diciendo de la red eléctrica. Tengo quinta y séptima armónica. Pero ahora tengo que ver cuál es ese nivel de distorsión que tengo en la red. O sea, el cálculo de ese nivel, pues es la distorsión armónica total, tanto en tensión y en corriente. Esto puede suceder tanto en tensión como en corriente. Entonces, en corriente, pues sacamos la raíz cuadrática media de los valores de corriente que yo tengo en armónicas entre la fundamental, y ese valor nos da un porcentaje. Este nivel me dice que tengo un 79.27% de distorsión armónica total. ¿Es grande, es pequeño? Pues va a depender de esto, de nuestra fundamental. Yo les decía, si yo tengo una red con baja carga, si estoy a un 10%, pues este 79%, aunque es grande, pues no es tan significativo porque mi red estoy midiendo con baja carga. Si estoy midiendo 1000 kVA
y tengo 800, 900 y sé que esos 900 kVA es la potencia máxima que estoy demandándole al transformador, entonces este valor es alto, es bastante alto porque estoy midiendo toda la carga y aún así tengo un 79% de distorsión armónica. Entonces, el que sea alto o que sea bajo va a depender de la corriente fundamental y de la carga que esté midiendo, si es una carga alta o si es una carga baja. Por eso el código de red menciona que a corriente máxima, esa corriente máxima o esa demanda máxima, pues es porque estoy midiendo cuando se presentan los valores máximos, cuando hay producción entera de la red eléctrica a realizar. No me va a servir de nada, aunque yo tenga un medidor que muchos entre le ponen que están dando el DAT, pero ese DAT, si lo estoy pues no sucede, no está sucediendo lo que me está exigiendo como requerimiento el código de red. Es una medición incorrecta. Entonces, es importante medir cuando tengamos máxima carga. Y algo que mencionábamos también, pues era la amplitud, el valor eficaz. Ese valor eficaz, si yo decía, tengo 65 amperes circulando por un calibre de conductor, pues si calculo la corriente RMS, pues va a ser una raíz cuadrática media de todos los tónicos. ¿Y qué sucede? Pues en realidad, en lugar de circulando por ese cable, están circulando 82 amperes. En ese cable va a haber un calentamiento en todo ese cableado, en esa red que yo les decía que no vemos, pero que está ahí, que está circulando corriente. Lo único que sabemos es que está circulando corriente, que hay una fuerza electromotriz, hay un potencial dentro de esos cables. Y en el transformador está sucediendo lo mismo. Hay una circulación de corriente fundamental y de circulación de corriente armónica. Una corriente fundamental a 60 Hz, que para el transformador no hay problema, para los cables a lo mejor tampoco hay problema, pero cuando empieza a circular otra frecuencia, pues la circulación, como bien sabemos, se da de forma capilar, o sea, altas frecuencias se dan en la superficie del conductor. Y por eso en los sistemas de telecomunicación, las antenas son huecas porque las frecuencias altas están circulando únicamente en la periferia. ¿Y qué más podemos ver con ese MyBox? Yo les mencionaba que podemos tener un análisis de la red eléctrica y tenemos un software que nos permite ver todas esas variables, todos esos registros, todos esos históricos que tuviera nuestro analizador, parámetros de calidad de la energía y los parámetros eléctricos de la red donde hayamos colocado el analizador. Un ejemplo, gráficos. Esos gráficos los puedo agrupar en periodos, los puedo agrupar en días, semanas, en meses, inclusive puedo hacer un reporte, una generación de informe, que en 2 minutos yo hago una generación de informes. Creo una plantilla y en esa plantilla en 2 minutos yo ya tengo, menos de 2 minutos yo ya tengo mi reporte listo, ¿no? Puedo estar visualizando las distorsiones armónicas totales, ver cuándo se dieron esas distorsiones armónicas, qué valores se dieron, cuál fue el momento más alto, cuál fue el momento más bajo, e inclusive hacerlo con una multigráfica. A mí me gustan mucho las multigráficas porque puedo comparar el THD de corriente con la potencia y ahí ver, como lo dice el código de red, a máxima corriente, a máxima potencia, ver cuál es mi distorsión armónica total en ese punto. A la par yo estaría viendo los dos valores. Máxima corriente, si yo me sitúo en algún punto, se me va a aparecer la leyenda o la etiqueta del valor que tengo en ese momento, pero como aguas arriba tengo la gráfica de potencias o de corrientes, voy a ver los dos parámetros de potencia y de corriente y de la armónica. Entonces, es muy interesante ver esas gráficas en el software, porque el software lo tengo en computadora, lo tengo en laptop y siempre, aunque yo tenga esta aplicación app en Android y en iOS, al final de cuentas tengo que situarme en la computadora, en la laptop,
y hacer un análisis. O sea, lo importante de todo ingeniero, y así como llamarse ingeniero, pues es hacer un análisis. Si un médico, pues a lo mejor me va a gustar que me presente un resumen de forma drástica, ¿no? Pero como ingeniero necesito primero hacer un análisis de lo que acabo de medir. Y otra gráfica importante pues es esta, ¿no? El espectro armónico. Aquí yo voy a ver cuál es mi nivel de distorsión armónica, qué armónica es la que me está afectando más. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos distorsiones armónicas de tensión y de corriente, y cuáles son esos valores de distorsión, una quinta y una séptima armónica en corriente. Entonces, eso lo visualizo en el software, también visualizo las para demostrar cómo me ha afectado la deformación de onda en ese circuito, o sea, de pasar de una onda senoidal pura a cómo se ha convertido mi forma de onda, tanto en tensión como en corriente, por los armónicos. En ese software, pues yo aquí tendría una descripción que inclusive podría cambiar esta descripción, ponerle subestación 1, subestación A, el cliente, algunos datos que me permitan pues mostrar qué forma de onda es, de dónde viene, de qué circuito y pues lo como evidencia, ¿no? Eventos de calidad. El MyBox es un equipo, es un analizador de redes clase A. O sea, ¿qué quiere que sea clase A? Pues que cumple con la IEC 61430. En esa 61430, pues habla de algunos parámetros que deben de cumplir los analizadores para hacer muestreos, para hacer pruebas, y dentro de esos eventos, pues están los eventos de calidad. Esos eventos de calidad pues nos mencionan las sobretensiones por arriba de un 110%, los huecos de tensión por arriba de un 90, por abajo de un 90%, y las interrupciones por abajo de un 10%. O sea, yo puedo visualizar con el analizador ese tipo de eventos de calidad y tenerlo en históricos y registrar cuándo se han dado esos eventos. Normalmente esos eventos se dan por fase. O sea, no hay eventos de caídas de tensión entre fases. O se cayó una fase o se cayeron las dos, pero se dan por fase. No es que se cayó entre 1 y 3 o entre 2 y 3, sino se cayó en fase 1 o se cayó en fase 2 o se cayó en fase 3. Entonces, esos eventos se dan por fase y esos eventos, pues aquí están referenciados a la 61430. Entonces, eso es lo que da cumplimiento el MyBox. Y como les mencionaba, pues da cumplimiento la EN 50160. Esa EN 50160 pues nos menciona tensión, flicker, y el flicker es una modulación en la onda de tensión. Y normalmente, pues ese flicker, el flicker largo, pues estamos hablando de 2 horas, y el flicker instantáneo corto, que podemos medir cada 10 minutos, y el flicker largo, pues 2 horas, ¿no? Durante 2 horas. Y las tensiones, pues lo que están midiendo y registrando el valor de tensión verdadero RMS, promedio de 10 minutos durante una semana. Eso es lo que exige esta norma, ¿no? La tensión también está verificando los valores que les mencionaba, un 90, un 95% hacia arriba o hacia abajo, para determinar si es hueco o si es una caída, una interrupción, o es una sobretensión. Y también los valores de flicker para ver si se están cumpliendo el 95% por debajo del valor unitario, ¿no? Para ese flicker, como les decía, ese es un método estadístico, una modulación en la onda de tensión que en realidad pues es un parpadeo, es una como subida, caída de tensión, subida, caída de tensión, que para efectos estadísticos en el ojo, pues pusieron a distintas personas a verificar una lámpara, y en esa lámpara, pues cada subida y caída de tensión provocaba un parpadeo, un disturbio en la luminosidad, como un efecto parpadeo. Entonces era una molestia para el ojo humano, al fin de cuentas para el cerebro, que si yo estoy trabajando y de repente me estoy tratando de concentrar y veo con el ojo que algo está parpadeando en la luz.
bestia. Por eso en las salas de grabación se tienen lámparas que no afecten la concentración o no afecten al músico en lo que está él tratando de afinar su instrumento, en lo que está tocando, que no lo afecte, que no lo distraiga, y eso es tratar de evitar el flicker, ¿no? Tratar de evitar esa modulación. En esa norma también pues nos habla de los valores de armónicos. Esos valores de valores de armónicos pues son diferentes valores según el armónico del que se trate, y esa norma pues nos habla también de valores a ciertas frecuencias, a 50 y a 60 Hz, ¿no? El desequilibrio o la simetría también en valores por debajo del 2%, ¿no? Ese valor de 2 en 95% del periodo del que voy a medir. La frecuencia pues también nos habla de un más menos 1% en ese porcentaje de 95%. ¿Y cómo hacemos esos cálculos o cómo los hace el MyBox? El MyBox, pues ya lo habíamos visto, el valor eficaz, el RMS, pues hace una raíz cuadrática media de todo el número de armónicos, y así es como sacamos el valor RMS. En tensión sucede lo mismo y en la distorsión ya lo habíamos visto de individual. Y en la tasa de distorsión armónica, que esa tasa de distorsión armónica, pues es lo que se ve en el código de red, ¿no? O sea, una raíz cuadrática media de todas las corrientes con los armónicos sobre el cuadrado de la corriente fundamental, todo esto entre raíz. Aquí ya hemos quitado la raíz y pues fundamental, que en el código de red pues se está mencionando a máxima carga. O sea, este sería el THD. Si estoy midiendo máxima carga, si saco el THD de esa máxima carga, sería el THD de máxima carga. Lo mismo en tensión. Este MyBox, para dar demostración que esto es un clase A. Pues el equipo está haciendo 128 muestras, como lo exige la IEC 61430. Nos dice que el MyBox está haciendo 128 muestras por ciclo. O sea, ¿qué quiere decir? Que 60 Hz es 60 ciclos sobre segundo. O sea, un ciclo de 60 Hz, estamos hablando que es un tiempo de 16 milisegundos. Ahora, ¿se imaginan ustedes hacer 128 muestras en un ciclo? En 16 milisegundos yo parto la forma de onda senoidal en 128 muestras, pues es nada de segundos, es nada de milisegundos lo que estoy muestreando esa forma de onda, ¿no? Estamos hablando de 7.680, o sea, una frecuencia de muestreo en ese ciclo de 7.680 Hz. Hay equipos que manejan más muestras, pero en realidad con 128 muestras, algún disturbio que yo registre en este valor, en este tiempo, les digo, es 16 milisegundos y lo divido entre 128 muestras, por abajo de eso, por abajo de ese tiempo, por arriba de ese muestreo, ningún interruptor va a disparar, nadie lo va a detectar. O sea, un disturbio en este tipo de muestreo, la norma dice, en este tipo de muestreo, algo sí puede disparar, algo sí puede detectarlo. Entonces, esta es una muestra de que el equipo es confiable, de que es un equipo que realiza muestras por ciclo y de que es un instrumento clase A. Ok, ¿qué más? Pues el equipo, como lo exige la norma, yo les decía que este tipo de norma, pues hay unas exigencias en pruebas, en muestreos que debe de cumplir todo analizador. Pues dentro de esas exigencias, pues dice que debe dar una actualización de ciclo completo cada medio ciclo. O sea, cada vez que mide un ciclo, debe de compararlo o debe de hacer una actualización al siguiente medio ciclo, así como un tipo ventaneo, que cada medio ciclo voy a estar comparando y voy a estar comparando, de modo que actualice en todo momento cada ciclo
cómo está midiendo el analizador y determinar todos los parámetros de calidad que está midiendo el analizador con esas 128 muestras en 60 Hz. Y también indica que debe demostrar valores de 10, 12 ciclos, esto 10 para 50 Hz y 12 ciclos para 60 Hz, y valores de 150 ciclos 50 Hz, 180 ciclos para 60 Hz y valores de 10 minutos. O sea, me tiene que dar estos valores el analizador para que tenga un cumplimiento de clase A. Ese cumplimiento de clase A, pues lo da el analizador si da cumplimiento a ese tipo de norma, ¿no? Pero, ¿qué tiene además de cumplimiento de norma el MyBox? Pues además el equipo agrega otros tiempos, y esos tiempos es valores de un segundo, valores de un minuto, valores de 15 minutos, valores de una hora y valores de un día. Si yo tuviera estos valores nada más, o sea, si el equipo hiciera referencia y lo hago durante una semana, ¿se imaginan cuántos valores de integración tendría durante una semana? Pues si lo estoy hablando por ciclos, pues tendría una infinidad. Por eso es importante tomar los valores de 10 minutos, como lo menciona el código de red, algunos valores de tensión, de frecuencia, irlos registrando de 10 minutos en 10 minutos. Semana yo ya tenga cierto número de registros cada 10 minutos en esa semana, ¿no? Pero el equipo, el MyBox, también tiene programación desde un segundo, desde un minuto, y como les decía, de todos estos valores para estar analizando la eléctrica. No se queda nada más con lo que dice la norma, ¿no? Y de nosotros, si 60, pues fase a fase, corriente, potencia activa y potencia reactiva. Y en el caso de un segundo, pues están todas estas variables. Está ya la potencia aparente, el factor de potencia, el coseno de phi, los armónicos de tensión y de corriente, el desequilibrio de tensión y de corriente, el factor de cresta de tensión y de corriente, el factor K. Este factor de cresta, pues si recordarán, pues es decir, qué tanta diferencia hay entre el valor eficaz y el valor pico. O sea, decíamos que ese valor pico y valor eficaz, pues tendría que ser un raíz de 2, un valor que esté 1.4142 por arriba, ¿no? O sea, debe ser algo ideal, pero con toda esa distorsión, con todos esos disturbios, pues ese factor de cresta puede crecer. El ideal, pues, es el que les mencionaba, ¿no? Un raíz de 2, ¿no? Y en el caso de la frecuencia, pues el analizador puede dar intervalos de medición desde 10 segundos en el caso de la frecuencia. Entonces, todos estos valores, pues, hacen referencia, pues, a esa norma, ¿no? Y en el caso de 10 minutos, como decíamos en el código de red, pues nos habla de que hay que medir 10 minutos, tensión fase a neutro, tensión fase a fase, corrientes, todas estas variables referenciadas a 10 minutos durante una semana. O sea, yo voy a medir todo esto que me da el MyBox y yo ya tengo los registros cada 10 minutos de todas estas variables, pues, eléctricas, ¿no? ¿Qué más me da, qué me dice el código de red? Pues el código de red en ese manual para centros de carga, pues me da los requerimientos técnicos mínimos que debe de cumplir el centro de carga. Y pues aquí pongo la liga de donde sacamos esto, o sea, de la referencia que debe dar cumplimiento al código de red. Aquí están algunas tablitas, por ejemplo, dice media tensión desde 1 kilovolt hasta 35 kilovolts. La tensión, aquí hay unas tablitas que deben de cumplir los centros de carga en tensión, unas tensiones permanentes, unas tensiones por tiempo, unos valores de tensión hacia arriba y hacia abajo, o sea, unos límites hacia arriba y hacia abajo, lo mismo en la frecuencia. Estamos hablando de media tensión, tienen que ver valores de cortocircuito, las protecciones, la coordinación de protecciones, el intercambio de información, o sea, el medidor que debe de tener conectado a esa industria
esa red eléctrica debe haber un intercambio de información con el SENACE, o sea, debe tener un control y una coordinación de protecciones esa red eléctrica, además de estar monitoreando y de tener control sobre la tensión y sobre la frecuencia, para que ninguno de esos valores superen esos límites y para que ninguno de esos valores pues salgan de esos límites y o externo a usuarios. Y en el caso de calidad de la energía, pues aquí dice que únicamente el desbalance de corriente aplica y por eso pongo esa guía, ese link para que si ustedes quieren visualizar más acerca de ese código de red, de los valores, de los límites que deben de cumplir esos centros de carga y media tensión, pues le echen un vistazo porque es bastante literatura, la hay que estar visualizando. Y también en alta tensión, pues menciona ya los valores límites de tensión, los de frecuencia, los valores de cortocircuito, los valores de factor de potencia, que lo mencionábamos en el anterior módulo. Esos valores de potencia por arriba de 0.95, pues vamos a estar dando cumplimiento al código de red el 95% del tiempo en periodos de cada 5 minutos que va a estar midiendo pues el medidor y que para dar cumplimiento debemos de tener esos límites muy en cuenta, ¿no? Lo mismo las protecciones, la coordinación de protecciones, pero aquí vemos ya involucra distorsión armónica en corriente, distorsión armónica y fluctuación de tensión, que es el flicker, y el desbalanceo de corriente. O sea, hay más parámetros que me exige el código de red en alta tensión. Esto es en el código de red versión 1. En la versión 2, que estará por salir, como les decía, a lo mejor en el 2021, pues ya quieren involucrar a la media tensión para que cumpla algunos parámetros de calidad como lo tiene actualmente la alta tensión. O sea, es importante estar midiendo, es importante tener eh, equipos que nos ayuden a dar cumplimiento, a dar vigilancia, a dar ese monitoreo. Sabemos que muchas veces pues es un portátil, es un instrumento que ponemos en la industria y que después no lo llevamos, pero la industria no es un experto en calidad de la energía, o sea, la gente que tenemos en industria y que está en mantenimiento conoce de calidad de la energía, algunos en mayor o menor grado, pero por eso hay especialistas que tienen mayor conocimiento, que tienen mayor experiencia en las redes eléctricas y que para ellos es muy importante tener una herramienta como lo es un analizador de redes eléctricas de tipo portátil, porque ellos ayudarán a la industria que a lo mejor no tiene mucho conocimiento o experiencia, pues ellos les ayudarán a dar cumplimiento al código de red. Porque muchas veces se habla de que un portátil no nos sirve de nada, sino tendríamos que tener un fijo. O sea, claro que es importante tener un fijo, pero claro que es importante contar con una herramienta portátil porque hay especialistas que pueden estar realizando esos estudios. Y esos estudios, pues, va a ser en beneficio del cliente que yo tenga, de la industria de la que esté tratando. Y dentro de esa ayuda, pues está un documento que también quiero compartirles, esta liga. Esta liga, pues, si se dan cuenta, es el diario oficial. Es una liga donde viene el manual para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga, o sea, aplica a los centros nuevos. Si yo voy a instalar una industria y tengo que conectarme a la red eléctrica, pues tengo que elaborar un plan de trabajo, tengo que verificar este manual para que me puedan conectar nacional. Ese manual, pues tengo que dar cumplimiento si voy a exigir que me den energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí está la liga. También les digo, es mucha documentación. Lo importante es irla digiriendo poco a poco, irla viendo, pero bueno, ahí está la liga para que ustedes la tomen en cuenta. ¿Qué más a manera de ejemplo, pues me ponen como requerimiento en el manual de los centros de carga? Yo les mencionaba, pues la corriente armónica, ¿no? En este caso, pues es como a manera de extracto,
En el manual, pues habla un poquito de que hay referencias entre la especificación de CFE, la L3045, que ya tiene bastante tiempo, la recomendación IEEE 519, que también ya tiene bastante tiempo, y pues que nos dice, por ejemplo, esa tablita para tensiones menores o iguales a 69 kilovolts. Hay otra tablita para tensiones mayores a esta tensión, pero para menores a 69 kilovolts, pues aquí hay un test para componentes armónicas impares en por ciento de la corriente IL. La corriente IL es la corriente máxima de carga. Por eso yo les decía, pues necesito tener la corriente máxima de carga. Aquí menciona correspondiente al promedio de las corrientes de demanda máxima de los últimos 12 meses. O sea, puedo hacer una referencia a la corriente máxima de la demanda máxima de los últimos 12 meses. Dice, si no se dispone de este valor, se asume la corriente nominal de los transformadores de corriente que máxima, otra vez, tengo que medir cuando haya condiciones de corriente máxima. No quiere decir que yo le diga al cliente, sube todos los interruptores, sube todas las cargas, energiza todo, si esa no es su condición normal de operación. Si su condición normal de operación, como sucede en algunas minas, que en algunas minas tienen un motor más que no está trabajando o dos motores más que no están trabajando, que normalmente trabajan con uno cuando hay tres o con dos cuando hay tres, pues lo normal es que trabajen esos dos en lugar de tres. No quiere decir que pone a funcionar el tercer motor, ¿no? Sino que trabajan normalmente con dos y esa va a ser su condición normal de operación a máxima carga. Dos motores cuando en realidad tenga tres. Esa es su corriente máxima. No quiere decir que a que funcionen los tres, sino la corriente máxima habitual. Normalmente, a modo de experiencia, yo he llegado a plantas y le digo al técnico, ¿es tu corriente máxima ahorita? Y me dice, sí. Y pues uno mide, uno visualiza en el analizador y se da uno cuenta que está uno en un 20-30% de lo que dice el transformador. Y entonces cuando uno vuelve y le pregunta al técnico, me habías dicho que es la corriente máxima y me dice, sí, hay máquinas paradas porque se dañaron. Hay máquinas paradas por mantenimiento. Hay baja producción, esta es mi corriente máxima. Ok, sí es tu corriente máxima, pero no es la habitual, no es la normal, por baja producción, por mantenimiento, por paros, por problemas en la máquina, por atascos de producción, entonces no es tu corriente habitual, no es tu corriente máxima habitual. Hay que sacar esa corriente máxima habitual. Y otro factor que viene aquí, pues es la corriente ICC, y corriente de cortocircuito en el punto de acometida. Esta corriente, pues normalmente me la debe de dar el SENACE, o anteriormente me la daba CFE, y el requerimiento de carga, pues me dice que es en el punto de acoplamiento, o sea, aguas arriba en la acometida. Por eso intervienen estos dos valores, el de corriente máxima y el de corriente de cortocircuito. Yo saco esa división de corriente de cortocircuito entre corriente máxima y me va a dar un valor. Si ese valor cae dentro de este número, pues aquí están los valores de distorsión por armónica en componentes impares y la distorsión armónica total de demanda en por ciento, que ya habíamos dicho que cómo calculamos esa distorsión armónica de demanda. Esa corriente de demanda, si nos situamos a la especificación L3045 de CFE, pues nos dice que el cálculo es una raíz cuadrática media de todas las armónicas de esa corriente, por ejemplo, entre la corriente máxima. Otra vez volvemos a decir, medí cuando estaba a corriente máxima, si ese valor lo medí, pues tengo el THD de distorsión armónica en demanda. O sea, estoy midiendo esa distorsión armónica en demanda, aunque mi analizador no lo... Yo estoy midiendo la corriente máxima de carga en ese momento. Y ese es el porcentaje de distorsión armónica total de demanda.
Eso es un ejemplo de ese requerimiento en el manual. Podríamos ver los demás requerimientos en tensión, en frecuencia, en asimetría, en flicker. Son valores que están en una tabla y que yo puedo consultarlas en el manual. Mi analizador me va a dar esos valores, mi analizador MyBox me va a dar esos valores, pero yo tengo que descargar la información y como todo ingeniero, tengo que hacer un análisis de esa información como lo está valores, claro que me los está dando, porque me está dando la distorsión armónica con respecto a la fundamental máxima de carga. Si yo a esos requerimientos que me da el centro de carga, pues lo vimos en el módulo anterior, en el módulo 1. Voy a tener una serie de sanciones. Esa serie de sanciones pues vienen en una fracción o en dos fracciones, artículos 165 y 166 de la ley de industria eléctrica. Ahí está el marco legal que me dice que si yo no tengo cumplimiento de esos incisos, de esas fracciones, dejar de observar que esto es un término legal, o sea, dejar de observar de manera grave a juicio de la CRE, o sea, ya son términos más legales, términos más de tipo abogacía. De un 2 a 1% de los ingresos brutos del año anterior de esa empresa. Y en el caso de dar incumplimiento a la fracción 2 y cumplir las disposiciones en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico, pues aquí ya nos habla de la seguridad del sistema eléctrico, pues voy a tener unas sanciones de 50,000 a 200,000 salarios mínimos. O sea, todo esto son sanciones si yo no doy cumplimiento a ese código de red, si yo no estoy ayudando a mi cliente, que puede ser un centro de carga, esa industria, si yo no le estoy ayudando a dar cumplimiento, porque yo tengo un analizador y yo estoy verificando su instalación, si yo no le estoy apoyando, pues ese cliente puede tener este tipo de sanciones. Y el SENACE es el que se va a evaluar cuántos números de afectados fueron los que tuvieron problema, los vecinos, un tiempo de interrupción que yo haya provocado por algún disturbio, por no cumplimiento de ese código de red, algún corte de energía, algún corte manual de carga, o sea que no el SENACE lo mandó dictaminar un corte controlado, sino que algo botó interruptores y yo saqué a varios usuarios, pues provoqué un problema dentro del sistema eléctrico nacional y pues voy a tener una sanción. Y pues a manera de finalización, un poco este módulo 2, donde hablamos de cumplimientos de código de red y de nuestro analizador. Y nuestro analizador cuenta con una certificación CLEA, es un laboratorio español en España, donde el laboratorio está acreditado ante la ENAC, Entidad Nacional de Acreditación en España, que certifica a todos los laboratorios. También pongo pues la liga del ENAC. Esta presentación se las haremos llegar. También, ¿qué más pongo dentro de más ligas que hacen referencia a lo que es la ENAC y a lo que es la EMA? La EMA es la Entidad Mexicana de Acreditación. La EMA es la que rige varios laboratorios. En México, pues, tenemos ANSE, tenemos a NICE, tenemos al ENAC, tenemos al CENAM. Y, por ejemplo, la PEM está dentro de la EMA, perdón. O sea, la Entidad Mexicana de Acreditación está certificando a la PEM. O sea, es un laboratorio más dentro de todos los demás laboratorios de México y que todos están supervisados por la Entidad Mexicana de Acreditación.
¿Y qué más ponemos dentro de esas ligas? Pues dentro de esas ligas ponemos que la ENAC y la EMA están referenciadas a la ILAC, un organismo superior que hace referencia a varias entidades a nivel mundial. O sea, este organismo, la ILAC, es una organización que agrupa a varias entidades de acreditación en diferentes países. Y estas ligas las pongo porque, primero, para que conozcan un poquito de lo que es la ENAC, porque nuestro equipo es español, es europeo, y que certificación de cumplimiento clase A. Inclusive hay equipos que nosotros vendemos con certificado clase A, con certificación de calibración, en un laboratorio europeo. Hay equipos MyBox que los vendemos sin ese certificado, pero ¿por qué pongo esas ligas? Porque los que tienen certificado están cumpliendo con la ENAC. Bajo esta ILAC, pues en estos links, en estos enlaces, pues si un organismo como la ENAC está haciendo verificación de calibración de instrumentos y otro organismo, la EMA, con sus laboratorios acreditados, está haciendo certificaciones de calibración, pues ambos certificados con la EMA pueden ser válidos en uno o en otro país porque ambos están dentro de la ILAC. O sea, si este cumplimiento se da en España con la ENAC, bajo un laboratorio acreditado por la ENAC, va a ser válido para la EMA en México. Y viceversa, si yo, por ejemplo, mando a calibrar un MyBox en México con un laboratorio que está acreditado ante la EMA, y si me voy a España y presento esa certificación de calibración, pues es válido ese certificado ante el ENAC. O sea, por eso pongo esos links por si a alguien le queda duda de que su equipo que adquirió, su equipo MyBox adquirido, presenta un certificado y ese certificado fue el ENAC, sepa que es válido ante la ENAC. Veces, pues los trabajos de estudios de calidad de energía, pues se dan a veces de forma rápida, ¿no? O sea, me exigen un estudio la siguiente semana y ahorita de momento no tengo un equipo calibrado. El estudio es muy importante, son varios puntos y de repente me dicen, tu equipo está calibrado, muéstrame la certificación de calibración. No, pues lo envié hace un año, ya se venció, tengo que mandarlo nuevamente y muchas veces pierdo inclusive el trabajo, pierdo el estudio porque no conté con ese momento con un certificado de calibración que normalmente pues se valida cada año, ¿no? Sepan que nosotros en México contamos con equipos con certificación de calibración, o sea que aunque cumplan con la ENAC, son válidos ante la EMA. Y si de momento yo tengo, como les decía, un trabajo la siguiente semana de verificar varios puntos, pero no cuento con un equipo de calibrado, tenemos equipos MyBox clase A con certificación de calibración, que si yo lo adquiero, pues ahí está ya directamente el certificado. No tengo que esperarme a que el laboratorio haga las pruebas para dar certificación de la calibración de mi analizador. Si ya tengo el trabajo para la siguiente semana, pues órale, lo compro y ahí tengo aprovechando un trabajo que hoy en día, pues con esta pandemia, pues es importante no dejar los trabajos por falta de herramienta, por falta de instrumentos, ¿no? Entonces, por eso pongo estas ligas para que les dé referencia del cumplimiento de nuestro analizador clase A. ¿Qué más da como cumplimiento nuestro MyBox? Pues dentro de ese cumplimiento, pues tenemos que a parámetros de calidad de red según la norma 50-160, pero también para registros de eventos de calidad de tensión 1030. En normas, pues, del THD de tensión, de los armónicos de tensión hasta el 50, el THD de corriente, la 61407,
los armónicos de corriente hasta el 50º, con esa misma norma. Entonces, estos valores da cumplimiento con estas normas, ¿no? Estos valores de corriente, de THD. Y ¿qué más? Pues cumple también con estas normas, ¿no? La IEC 61010, 2010, algunas son de Flickr. La UL, nuestro MyBox también da cumplimiento a la UL, es un equipo que da cumplimiento a UL, ¿no? Si se dan, pues ahí estamos dando cumplimiento a distintas normas, estamos dando cumplimiento a la IEEE, perdón, a la IEC 61430. Y si recuerdan, les pasé un link sobre la guía que recomienda la CRE. Ese link, si lo consultan, pues ahí hace una recomendación, ahí es una recomendación que dice que los estudios que se realicen para calidad de energía, pues se deben de utilizar con instrumentos clase A. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas de las tablas que indica el manual, tanto para tensión, corrientes, caídas de tensión, sobretensiones, armónicos, pues están referenciados o a la IEC 61430 o a la L3045 o a la recomendación IEC y IEEE 519, que todos están referenciados a la 61430, o sea, son variantes de esa 61430. Y si se da cumplimiento con ese analizador clase A, pues quiere dar a entender que ese analizador es un buen analizador, que nos confiamos de ese analizador porque está calculando como me lo exige pues la normalización, ¿no? Es un buen equipo, es un excelente equipo y pues claro que va a ser una gran herramienta para el cumplimiento de código de red. Y si aunado eso lo compro con certificación o no tengo de momento la certificación, pues sepan que pueden certificar la calibración en México. Y además, pues además de tener un clase A, tendrían un certificado de calibración de su instrumento, ¿no?